This meeting is being recorded. Muy buenas tardes. Saludo a todos los que nos están siguiendo en este momento a través de esta conexión de Zoom, la conferencia número 13 del ciclo de conferencias de Dossier Geopolítico 2022, en el que hemos estado realizando una serie de eventos y situaciones globales. Hemos hablado de los grandes cambios globales, de los elementos que están participando de esos cambios globales y fundamentalmente estábamos hablando de los BRICS. Y dentro de los BRICS nos estaba faltando una pata, como se dice acá coloquialmente. Eso es la India. Realmente les debo decir que en Argentina me fue muy dificultoso conseguir expertos sobre la India. Como es algo exótico para los argentinos, los latinoamericanos, la India es algo dedicado a todas estas religiones distintas a las nuestras, o también un poco se hace esa humareda de la droga, o también que son todos muy ascetas, etcétera. De pronto la aparición de la India en este siglo XXI con una potencialidad y con una energía y un empuje muy importante que ha descolocado a más de uno, y nos pareció que era fundamental que estuviera presente. Debemos agradecer, por lo tanto, que el expositor del día de la fecha, el doctor Francisco Javier Martínez, desde Madrid, se ha tomado el trabajo y el esfuerzo de brindarnos esta charla, y que por la documentación que hemos visto previamente y por sabedores de la gran capacidad de estudio que tiene, no va a tener ningún desperdicio ninguno de las áreas que Francisco Javier nos hoy explique en esta charla. Francisco Javier, como ustedes sabrán, es abogado, bueno, nosotros allá le dicen licenciado por Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, es un magíster en Dirección Administrativa y Contable de Estrasburgo, recibe en Estrasburgo, es diplomado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, tiene una gran actividad en el área, durante muchos años, en el área financiera internacional, y fundamentalmente es un gigantesco estudioso de los grandes cambios mundiales que están y que se estaban realizando mientras el mundo seguía en una cortina de humo de falsedades y de cambios que no los veían, y de golpe apareció de la noche a la nada. Así es que hoy nuestro querido amigo Francisco Javier, que allá desde Madrid, desde casi cercano a la medianoche, nos está por dar esta conferencia. Le vuelvo a agradecer profundamente esta predisposición para con el equipo de Dossier Geopolítico, y esperamos que, como es su costumbre y como es siempre, porque lo podrán ver permanentemente en numerosas exposiciones en distintos medios de comunicación masivo, nos va a dejar, como decimos también comúnmente, boquiabierto sobre esta gigantesca realidad que es hoy la India. Y también se nos van a caer muchas falsedades y muchas cosas que se nos han estado introduciendo por esta educación eurocentrista anglosajona a la que estamos y seguimos siendo sometidos. Así que sin más, agradeciendo nuevamente la presencia de Francisco Javier y de todos ustedes, lo dejo en el uso de la palabra al estimado amigo para esta jornada que va a ser más que gratificante. Estás en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un placer poder compartir espacio con todos vosotros. Desde Madrid son las 22:15 horas, las 10:15. Para mí es un placer poder intentar desgranar, aproximarnos desde un estudio multidisciplinar a lo que es el fenómeno
del subcontinente indio desde muchos planos: económico, financiero, geoestratégico y geopolítico. Empecemos con unas pinceladas de macro magnitudes. ¿Qué representa la India en la economía del mundo? Me ciño a los datos de la India GDP o PIB nominal de la India y cojo tres momentos: 2002, 2012 y 2022. Vemos como desde el 2002 el PIB nominal de la India estaba en medio billón, pasó 10 años después, en el 2012, a 1,8 billones de dólares y en el 2022 cerrará en torno a 3,5 billones. Es un crecimiento de PIB nominal brutal que le convierte a la India, está pasando de ser, o va a pasar de ser, al cierre del 2022-2023, la sexta economía mundial a muy probablemente la cuarta economía mundial. En este crecimiento querría señalar también el GDP growth, es decir, el PIB, el crecimiento de PIB, según datos del Fondo Monetario Internacional. Los dos países que en el 2022 van a tener un mayor crecimiento serían, en primer lugar, Arabia Saudita, con un crecimiento del 7,6% de su PIB, y la India estaría en torno, si bien se esperaba un crecimiento del 6,8, va a estar en torno al 5,7. 5,7 que estamos hablando cuando el resto de Europa y de la anglosfera está entrando en un proceso de estancamiento y de inflación, es decir, estagflación. Las previsiones para el 2023, para el año que viene, es que Arabia Saudita crecerá por debajo de la India en un 3,7 y la India en un 4,7. Otros datos que me gustaría señalar es datos de población. Actualmente está en torno a 1.357 millones de personas. Este dato en el 2022, en el 2027 la India será el país más poblado de la Tierra, superando a China. Ahora es el segundo, después de la República Popular China. En el año 2027 y, por supuesto, en el 2030 ya la India será el país más poblado. Su inflación, un dato importante teniendo en cuenta la inflación que sufre el continente europeo, la anglosfera y parte de Latinoamérica, o fundamentalmente casi toda Latinoamérica. La inflación de la India en el 2019 era de un 4%, en el 2022 estamos hablando de por debajo de los dos dígitos, un 7,4, un 7,3%. Datos a desarrollar todavía que les queda: el dato de umbral de pobreza, que está en torno, en el 2020 estaba en torno al 11,9, y la tasa de paro, si bien en el 2017 era del 8,8, ahora ya están en el 6,4% a datos de septiembre 2022 de la OCDE. El siglo XXI, mis queridos televidentes o oyentes, me atrevo a decir, como muchos, que pertenece a Asia. En Asia, sin contar Siberia, es decir, la parte rusa de Asia, vive el 60% de la población mundial. Se encuentran 21 en el momento a fecha de ahora, se encuentran 21 de las 30 ciudades más pobladas del planeta. Representa a fecha 2021 el 50% del PIB mundial y representará de aquí al 2040 el 40% del consumo total. No hay que extrañarse que esto sea así, porque antes del siglo XVII, antes de la colonización europea, la producción de la India representaba el 33% de la producción mundial. Y si sumamos la producción que tenía China y la India durante el siglo XVII, dos tercios de la producción mundial se daban entre China y la India juntos en el siglo XVII. La colonización occidental hizo que en el siglo XVIII ya pasase a representar del 33%, pasó a ser el 24%,
y después de la Revolución Industrial, en el año 1950, la India representaba solo el 4,20%. Daros cuenta que la historia se revierte ahora. Ahora la India está colocada junto con China, ya he dicho, el siglo XXI pertenece a Asia. Querría unas pinceladas también para rematar lo que son las pinceladas macroeconómicas, una comparación muy básica, pero muy visual entre la India y China. India sigue siendo todavía un país más agrario que China. Si desglosamos su Producto Interior Bruto y lo comparamos el de la India con el de China, el sector primario, el agro, representa con datos del 2020 el 18,5% de su PIB es agro, frente al de China, que es el 7,1%. El sector industrial en la India representa el 27,18% de su PIB y en China el 39%. Y el sector servicios estarían el 54% en la India y el 52% en China. La economía india es deficitaria en comercio exterior y la economía china tiene superávit comercial. La comparativa con dos imágenes, la India sería un elefante muy sólido y China y muchos países del sudeste asiático representaría a un tigre. Las debilidades y fortalezas entre ambos, bueno, pues la India tiene una diversidad y una democracia a la occidental, y señalo entre comillas lo de democracia a la occidental, pero claro, son 22 idiomas oficiales, son cientos de dialectos, son diferentes etnias y culturas. Y en cambio la China es más homogénea culturalmente, hay una cultura mayoritaria Han y un sistema centralizado y mucho más rápido, también más autoritario. Terminaría diciendo en esto de las macromagnitudes, pues que China hasta ahora era hasta principios de los años 80-90 era el taller de Asia, luego se fue utilizando el sudeste asiático también y empezó a utilizar la India, pero se ha visto muy claro que los occidentales no tienen un régimen win-to-win cuando se colocan a inversiones en África, en Asia o en otras latitudes. Por eso, la India será la segunda, y no es una predicción de futurólogo, es una predicción económica. La India será la segunda economía del mundo, pensemos que es la sexta, camino de la cuarta, será la economía segunda más grande del mundo porque la primera en el 2040 será China. La segunda será la India en relación a crecimiento PIB y la tercera Estados Unidos en el 2040. Y termino diciendo que salvo que ocurra, y eso es lo que los anglosajones son especialistas, salvo que ocurran dos cosas. Una crisis financiera sostenida como la que se hizo en la década de los 90 contra el Japón y los países asiáticos, recordemos la crisis asiática que hubo en los 90, provocada desde Londres y Washington, o que explotara o pasara un cataclismo político como el que desoló en esos mismos años, en los años 90, a la Unión Soviética con su desaparición. Pues bien, si China, la India, con la intermediación y la unión de Rusia, logran mantener ese equilibrio y esa cooperación, estas amenazas de la anglosfera quedarán en meras amenazas. Permitidme ahora que me meta en lo que es la historia más reciente para explicar el porqué del siglo XXI de la India, remontándonos a mapas del siglo XIX y del siglo XX. Si me voy a ver lo que era la India pues hasta antes de la invasión y de la colonización británica, tendría que decir que el primer colono que fue a la India fue en el 1600 a través de una carta que otorgó la reina Elizabeth I, Elizabeth I, Tudor, a la Compañía de Indias Orientales. Ese año 1600, la época de Shakespeare,
fue cuando el primer colono se instaló en la India, en la zona que podemos ver ahí, en la zona que se llama Sindh, después de Middle East, a la izquierda, en la zona de la India hacia occidente. Ahí se colocó el primer colono. En el 1654, la India ya estaban establecimientos ingleses, pero mayoritariamente había establecimientos franceses. Es decir, la India, como veis en ese mapa, en la parte de Ceilán o Sri Lanka se ve en color naranja Dutch East India Company. Primero la India era la compañía de las Indias Orientales, que eran holandesas. En los mapas que veis, que estáis viendo ahora, veis las primeras colocaciones de la Compañía de las Indias Orientales en la zona oriental, pero ya antes, repito, en el 1600 se habían instalado en la zona occidental en Surat. Pues bien, entre todo el siglo XVIII, la India, a pesar de esta presencia británica, era mayoritariamente establecimientos franceses. Por eso hubo luchas entre el imperio colonial francés en la India, que estaba en torno a las ciudades de Pondicherry y de Chandernagor, y entre 1746 a 1764 el Tratado de París de 1763 expulsa definitivamente a los franceses de la India, como había expulsado a los holandeses. Y si vemos el segundo mapa, ahí podemos ver, ahí el British Empire, el Imperio Británico, era mucho más que lo que es la India actual, porque la India del Imperio Mogol o Mongol era mucho más que lo que es actualmente. Los británicos, antes de irse, ya se ocuparon, y ya lo explicaré luego, en dividir y trocear, en eso son especialistas, ese país en distintos estados. Pues bien, antes de entrar en las figuras históricas de la India, decir que lo que era la India en ese mapa que se puede ver perfectamente, el imperio británico de la India era el Raj o Raj británico, así se llamaba ese sistema de dominación. Se incluía lo que hoy es Birmania, Ceilán o Sri Lanka, se incluían Bután, Bangladesh, Pakistán, Afganistán una parte y toda la India. No se incluía Nepal. La India es británica, sometida al Imperio Británico desde 1778, o desde finales, desde el Tratado de París de 1746 hasta el año 1947. En ese interín tenemos que decir que antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial ya había movimientos en la India. Independientemente, no había enfrentamientos entre islámicos e hinduistas, vivían en paz todas las religiones hasta la instalación del Imperio Británico, que empezó a dividir y a enfrentarse distintos grupos étnicos y religiosos. Porque si bien el primer padre de la India, muy poco citado entre los historiadores específicos de la India, es la figura de Bal Gandhar Tilak. Los británicos le llamaban a este Tilak el padre del desasosiego. Es el padre de los disturbios indios. Le llamaban el pueblo indio, independientemente de que fuese musulmán o que fuese hinduista o de cualquier otra de las múltiples religiones que hay en la India. Este personaje, que vivió entre 1856 y 1920, era considerado como, en lenguaje indio, Lokmania, es decir, aceptado por el pueblo como su líder. Él lo que pedía en este sistema de dominación británico era que les dejasen tener autonomía. Esta autonomía, gobiernos autónomos, él tenía ese lema: gobierno autónomo es mi derecho de nacimiento. Y este Tilak pedía esto, el Swaraj, frente al Raj, que era el dominio británico del viceemperador de la India y la división de la India, según lo consideraba, entre dominios británicos 100%
y principados colaboradores, pedía que hubiese un gobierno autónomo. Evidentemente, la India hizo caso omiso de todas estas peticiones de este personaje histórico, nacido en el seno de una familia brahman. Luego hablaremos del sistema de castas. Y vemos, manteniendo este mapa todavía, podemos pasar al segundo mapa, que es de la India británica en el 1914. Ahí ya se daban figuras que en un momento unidos, el siguiente mapa que pone British Empire 1914, si lo podéis poner, ahí se ve claramente que las figuras que estaban en liza en ese momento, antes de la Primera Guerra Mundial, era, por una parte, Muhammad Ali Jinnah, que es considerado el padre de Pakistán, que es una división que se hizo de la India, y Jawaharlal Nehru, o Nehru, que es el padre de la India en sí, y es el padre de la dinastía Gandhi, es decir, no confundir con Mahatma Gandhi. Es el padre de Indira Gandhi, el abuelo de Rajiv Gandhi, del Partido del Congreso. En este dominio británico, si me ponéis el siguiente mapa, fundamentalmente existían dos grandes grupos políticos que trabajaban al unísono. Ese mapa no es concreto, es el mapa que pone India en 1914. Pues bueno, existían dos grandes grupos políticos. La Liga Musulmana Panindia, que la dirigía Muhammad Ali Jinnah, y el Congreso Nacional Indio, que lo lideraba Nehru. Entre ambos existió una figura que para mí habría que estudiar y leer todos los occidentales por las implicaciones. No me gusta el término occidental, todos los europeos y todos los latinoamericanos y africanos y cualquier hombre de bien en la tierra debiera leer, es la figura de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, que intentaba una India por encima de cualquier raza y por encima de cualquier religión, una India independiente del Imperio Británico, y es el que creó el concepto de resistencia pasiva, de desobediencia civil, y estos conceptos, principios de la no violencia, era el ahimsa, basado en los principios de los textos hindúes de los Upanishads. Pues bien, en esos momentos, antes de la Primera Guerra Mundial, existió un pacto entre este partido, el Congreso Nacional Indio, y lo que era la Liga Musulmana. Ambos, en el llamado Pacto de Lucknow, con el apoyo de la lucha y resistencia pasiva de Mahatma Gandhi, los británicos se estaban viendo cercados en el interior de la India a esto que estalló la Primera Guerra Mundial. Y en el siguiente mapa, que no estáis poniendo, se puede ver claramente cómo los musulmanes de la India, los sikhs, los parsis, los cristianos hindúes, todas las religiones lucharon en la India a favor del Imperio Británico, pero con la conciencia de que ya desde antes de la Primera Guerra Mundial pedían autonomía, que luego derivó, lógicamente, en petición de independencia. ¿Qué es lo que hizo Gran Bretaña al finalizar la Segunda Guerra Mundial? Porque entre la Primera Guerra Mundial, que es lo que he dicho, y la Segunda Guerra Mundial, se da, es en el 1916, un pacto de unión, partidos musulmán de la Liga y partido hindú del Congreso, pero ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, al final, 23 de marzo, la Liga Musulmana Hindú, en la resolución de la ORE, incitado o patrocinado por Reino Unido, hace una independencia en el año 48, partiendo la India en trozos. Esto se puede ver muy bien, esta situación, y recomiendo este libro, que es de fácil lectura,
bueno, fácil lectura, tiene mucho de historia y de datos históricos, de Dominique Lapierre y de Larry Collins, Esta noche la libertad. Ahí se puede ver claramente los planes del último virrey de la India, Lord Mountbatten, y que antes de la partición de la India, cuando la India se quiere declarar independiente, trocea la India y crea lo que veis ahí. Si me podéis poner el siguiente mapa de la India, ahí veis lo que era el Middle East de la India, lo convierten en un país. No, el siguiente mapa. Otro mapa que hay de la India, otro. A ver si paséis un momento. No, pasar. Pasar. Había uno en concreto, mira, ese no mismo me está. sirve. Ese es, ok. Ese mismo me sirve. El intento que la anglosfera tiene permanentemente cuando hace procesos de descolonización en cualquier parte del mundo es trocear lo que eran los imperios o las naciones anteriores. En ese mapa vemos en rosa British Empire. La India del imperio de los mogoles, ocupaba todo lo que veis en color rosa. Bueno, pues del Middle East convierte un país, Pakistán, lo que se llamó Pakistán Occidental, hoy Pakistán, en el Southeast Asia, ahí trocea y hace varios estados. Hay una parte que lo convierte en Bangladesh, alrededor de ese río que veis, y el Southeast, Burma, lo convierte en Birmania. Y luego estados tampones, como puede ser Nepal, Bután, y todo esto con un claro interés de divide y vencerás. Pues bien, ahora me gustaría tocar también lo que supone el concepto de clases sociales, estamentos y castas. Porque si bien la Constitución de la India, que es una constitución que está basada en libertad, igualdad y solidaridad entre los pueblos, es una república que en su origen era república laica y así está reconocido en la Constitución, y socialista, según una enmienda que se introdujo en los años 70, declarando la India como república federal, democrática, laica y socialista. Las clases sociales, por supuesto, existen, pero se mantiene todavía otro concepto que es el de castas. El concepto de castas viene desde la India anterior al hinduismo, de la India de los Vedas, la India védica, y tiene que ver con ese concepto que clase social, si bien es un concepto socioeconómico y luego lo desarrollo muy rápido, el concepto de casta tiene que ver con un concepto de funcionalidad y de transmisión hereditaria en sangre, por la sangre. Es decir, en el concepto de los Vedas, la figura del dios Brahma, según las funciones de ese dios fueran la cabeza, los brazos, los muslos y los pies, cada una de esas partes del cuerpo del dios Brahma en los Vedas daba origen a una funcionalidad y a una casta. La de la cabeza eran los brahmanes, que son los sacerdotes, los profesores y determinados funcionarios. Los brazos serían la casta llamada de kshatriyas, que son en este caso los guerreros y los gobernantes. Luego los muslos de Brahma serían los vaishyas, es decir, que estarían ahí fundamentalmente los comerciantes, los agricultores, y los shudras, que serían los pies, estarían los obreros manuales. Hay fuera de estas castas, que bien, repito, están, es por así decirlo, como si la Constitución dijese que no existen,
según uno va a la India y va a las zonas rurales, ve todavía la preeminencia y la presencia de las castas que vienen desde, pues, desde siglos inmemoriales, a pesar de que la Constitución, repito, es una constitución de una república federal, democrática y socialista. Y lo que son la no casta, los parias, son los llamados Dalits. ¿Qué diferencia hay entre una casta y una clase social? Clase social es un concepto socioeconómico que, por cierto, es muy anterior a Carlos Marx. El concepto como tal de clase socioeconómico fue creado por una escuela económica europea llamada los fisiócratas, que estaban centrados en un modo de producción agraria y hablaba en su obra Tableau économique, cuadro económico, en Versalles 1758, hablaba de tres clases. Fue el primero que introdujo en sociología este concepto de clase. Estaba la clase productiva en un modo de producción agraria en el siglo XVIII europeo. Clase productiva eran los campesinos, clase distributiva, la clase distributiva eran los propietarios inmobiliarios agrícolas que viven de los excedentes del suelo y de las rentas, y la clase estéril para este economista François Quesnay era la clase estéril de los comerciantes y de los trabajadores manuales. Este concepto cambia con la industrialización y ya tenemos también en Francia, justamente 100 años después, 1823, Saint-Simon habla en su obra Catecismo de los Industriales de tres clases sociales: los nobles, los burgueses y los industriales. Noble, bourgeois e industriel. Los burgueses y los industriales, sin diferenciar entre obreros y propietarios en industriales. Todavía no se diferenciaba en el 1823 en Francia los industriales, ya fuesen obreros o ya fuesen propietarios de los medios de producción. Y el concepto de conflicto de clases, que también pareciera que es de Marx, es muy anterior a Marx y es de un autor alemán, Lorenz von Stein, en su obra Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich, la historia de los movimientos sociales en Francia, hasta el año 1789, desde el año 1789 hasta la actualidad, que ahí habla de el conflicto entre clases. Pues bien, en la India se dan conflictos entre clases, pero además está todavía en las zonas rurales el concepto de casta, que ya no es solamente socioeconómico, sino que se transmite por herencia, y aunque hay cupos o cuotas según la Constitución que cada casta tiene que cumplir en las funciones administrativo y políticas, la realidad es que este sistema todavía subsiste en el interior de la India. Me gustaría ahora tratar un tema que es la India, qué geopolítica regional para un gigante demográfico. Estamos viendo que la India, qué geopolítica regional, y esto lo veremos con otro mapa ahora, la India, qué geopolítica regional para un gigante demográfico. Hemos visto que lo que fue el Imperio Británico de las Indias hoy día está dividido en varios estados. Está dividido en Birmania, Sri Lanka o Ceilán, Bután, Bangladesh, Pakistán, Afganistán, una parte, y la India propiamente dicho. El 15 de agosto del año 47 se declaró la independencia de la India, pero a la vez se declaró la partición de la India, y esta salida de los británicos fue una verdadera guerra civil en el interior de la India, con la división de la India entre islámicos por una parte, que estaban a ambos lados en lo que veis en ese mapa Middle East, y el South East era la mayor concentración de población islámica, y un verdadero enfrentamiento y muerte y matanzas por esta clasificación que se hizo desde el Imperio Británico. La India como tal siempre ha estado a favor, desde la conferencia de Bandung del año 55, por un proyecto de liderar lo que se llamó el movimiento de los no alineados, cuando existían los dos bloques, el bloque soviético y el bloque occidental. La India era de esos países que patrocinaban lo que era el movimiento de no alineados. Pues bien, la Rusia de Putin y la Rusia de
y la India de Modi están intentando relanzar este movimiento de los no alineados, de autonomía estratégica, de no alineamiento y de autonomía defensiva. Porque la India responde a unos criterios geoestratégicos y geoeconómicos que voy a explicar. Las estrategias propiamente indias ya están escritas desde hace mucho tiempo, muchos siglos, en la llamada teoría del mandala de Kautilya. Esta teoría geoestratégica y está en un tratado de ciencias políticas que está traducido al español, es el Arthashastra. Este Arthashastra fue escrito por un pensador geopolítico llamado Kautilya, con K, Kautilya. El nombre completo era Kautilya Vishnugupta, pero Kautilya se le conoce. Era el consejero de un emperador del siglo IV a.C., Chandragupta Maurya, del imperio que todo lo que estáis viendo ahora, podemos pasar a otros mapas, por favor. Estos, sí, para ver la dimensión de la India. Déjalo ahí, por favor. Este emperador Chandragupta Maurya del siglo IV tenía este consejero, el consejero Kautilya, que escribió este tratado político en el siglo IV antes de Cristo, el Arthashastra, y ahí se entresaca una teoría que todavía está vigente, la teoría del círculo de Kautilya o teoría del mandala, que dice lo siguiente: todos los países vecinos a la India son potencialmente enemigos y hay que buscar alianzas en contra con los vecinos de tus vecinos. Excepción hecha de la India, excepción hecha de China, todos los vecinos de la India son más pequeños que la India. Es decir, salvo China. India tiene una población cercana a los 1.300, 1.400 millones de personas. Pakistán tiene 203 millones, Bangladesh 163, Afganistán 33, Nepal 28 y Sri Lanka 21 millones. Toda la política india con sus países cercanos, que ahí los estamos viendo sin nombrar, podemos pasar a los siguientes mapas fuera de lo del estrecho de ahí justamente. En ese mapa se puede ver, no se ve Pakistán, que sería la parte occidental, pero sí vemos Bangladesh y vemos Birmania. Ahí vemos la importancia geoestratégica de la India por su situación en el mar Arábigo, por una parte, veis en el mar Arábigo Mumbai señalado, o lo que antes era Bombay, y el Golfo de Bengala. Al sur veis la isla de Sri Lanka o de Ceilán, y veis la conexión entre el Océano Índico o Indiano y el Océano Pacífico. Es fundamental para todas las rutas comerciales. Un estrecho que veis ahí, debajo de donde veis Malasia, Singapur, el estrecho de Malaca, que es el estrecho donde más contenedores del planeta pasan, fundamentalmente desde China para Occidente. Hay un plan, además, para hacer un canal que evite el estrecho de Malaca, que es el canal tailandés, que uniría el Océano Pacífico con el Océano Índico sin tener que pasar por ese estrecho de Malaca, que es, como su nombre indica, peligrosísimo por la posibilidad de que los occidentales, fundamentalmente anglosajones, Reino Unido y Estados Unidos, bloqueen todo el paso de contenedores de China. Querría también señalar que, si bien los enfrentamientos entre China y la India han sido fronterizos, durante distintos momentos han sido incluso con fuego abierto. La relación es que la intermediación de Rusia, y sobre todo de la Rusia de Putin, ha logrado hacer alianzas primero con los BRICS, que hemos visto esta unión entre China y Rusia, este matrimonio de conveniencia cada vez más unido y equilibrado
entre Rusia y China ha hecho que se integren nuevos actores como son Brasil, Rusia, India, China y África del Sur y nuevas incorporaciones. En la política estratégica de la India hemos visto una primera teoría, pero ahora quiero señalar en la que me voy a centrar más, es la política y se vio en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Samarcanda, que se hizo el 16 de marzo de este año, cuando se habló, y la seguí muy de cerca, lo que llamaban tanto Rusia de Putin como la China de Xi Jinping y la India de Narendra Modi, proyectos multipolares emblemáticos. Para evitar la Tercera Guerra Mundial, la cumbre de la OCS, es decir, de la Organización y Cooperación de Shanghái en Samarcanda, habló de un multipolar world order, es decir, un mundo multipolar con las llamadas franjas de neutralidad de principios del sur global. ¿A qué llaman eso de franjas de neutralidad? Que frente a la cacareada por Occidente mundo unipolar de principios occidentales, el mundo que se está desarrollando entre la India, China, Rusia y países BRICS y otros más que voy a señalar, es hacia una multipolaridad cada vez más compleja. Una multipolaridad que, por una parte, las perspectivas de que Rusia e India lideren conjuntamente un nuevo movimiento de países no alineados, como se dijo en el 2019 a través del Valdai Club y se ha repetido en el 2020 y actualmente en el 2022, ese triángulo Rusia, Estados Unidos, China, que pretenden los Estados Unidos hacer dividir lo que lograron durante años dividir la Unión Soviética de la República Popular China. Eso se ha superado con los pactos de unión entre la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping. Este orden que voy a seguir a un tratadista indio que es Baru, Sanjaya Baru. Sanjaya Baru, al cual sigo desde hace años, él tiene una teoría estratégica que frente a las teorías del neoliberalismo en estrategia de relaciones internacionales e incluso frente a las teorías del neorrealismo anglosajonas, que sepamos hay dos teorías del neorrealismo, que son el neorrealismo ofensivo de John Mearsheimer y el realismo defensivo de Kenneth Walsh, existe una teoría asiática que toma la India y que está tomando Rusia también, que es la de un orden bimultipolar. ¿Qué es esto de un orden bimultipolar? El orden bimultipolar es frente a un orden unipolar que durante los años 90, desde la caída de la Unión Soviética, presumió y señoreó los Estados Unidos durante los años 90 del siglo pasado, los 2000 y diría que hasta la crisis del 2007-2008, era un orden unipolar y pretenden seguir en este orden unipolar. Los países que se resisten a este orden son los que proclaman esta teoría de Sanjaya Baru, que el mundo ya no es unipolar y el mundo es bipolar, bimultipolar. Bi porque hay dos países de momento hegemónicos, que son China y Estados Unidos, y unos otros países que se dirían importantes a nivel multipolar, que hacen de equilibrio estratégico entre los dos. Esa es la teoría de las políticas bipolares que está haciendo China y que está haciendo Rusia en el norte de África, en Asia Occidental y en el sur del Cáucaso, y lo que pretenden los Estados Unidos es justamente intentar enfrentar China
Rusia o India con China. Las políticas de desarrollo de corredores comerciales va justamente en contra de todo esto, porque lo que busca es, en este principio de bimultipolaridad, es desarrollos económicos win-to-win entre las distintas partes y no mantener este mundo unipolar que ha causado tantos destrozos a las poblaciones y al mundo en sí. La bimultipolaridad sería, para que lo entendamos bien, una evolución del concepto de la unimultipolaridad del difunto Samuel Huntington. La bimultipolaridad dice que, aparte de, si excluimos a Rusia, porque Rusia, incluso la parte siberiana, la podríamos meter en ese concepto de Eurasia, si hablamos de Asia propiamente hablando, hay tres civilizaciones. Y esto lo dice la bimultipolaridad de Sanjayaparu. Está la civilización china, está la civilización india y está la civilización islámica. Han existido unos junto a los otros durante siglos. En el mundo geopolítico actual existen dos potencias dominantes, Estados Unidos y China. Por eso lo de bi ya no es uni. Y multipolaridad, porque además de estas dos potencias dominantes, existen varias potencias emergentes e importantes, que son la India, Irán, Japón, Turquía, el Consejo de Cooperación del Golfo y la ASEAN. Estos países trabajan activamente para equilibrar la influencia de ese par dominante entre la India, por una parte, y el Consejo General del Golfo, Irán, Japón y Turquía, y la ASEAN, trabajan, digo, para entre esas dos potencias dominantes que son China y Estados Unidos, equilibrar. Si bien a cada una de las principales potencias asiáticas les gustaría individualmente que Estados Unidos pudiese equilibrar a China en todo el sudeste asiático, no se unirán a Estados Unidos en una estrategia de contención contra China, que es lo que está pretendiendo la anglosfera del llamado AUKUS, es decir, hacer un muro de contención contra China, no de colaboración ni de cooperación, sino de contra China, utilizando a distintos actores del Océano Pacífico. Y por eso la importancia que tiene el estrecho de Malaca para contener, entre otras cosas, contenedores de China. Japón sí está muy sólidamente al lado de los Estados Unidos, pero la India sigue practicando esa política que he dicho anteriormente del siglo IV a.C. y esta política actual de Sanjayaparu, de bimultipolaridad, sigue practicando lo que llama la política RR, regularmente recalibrar o regularmente recalibrada, de alineación múltiple entre Estados Unidos y Rusia, y no está en la esfera de dominio de los Estados Unidos porque está haciendo valer su relación histórica de siglos con Rusia. Rusia está ayudando a este reequilibrio irregularmente reequilibrado a través de medios geoeconómicos y geopolíticos. Querría también decir India, un aliado impredecible para el pacto AUKUS, pues sí, porque socava la importancia, el AUKUS socava la importancia de lo que han pretendido hacer los Estados Unidos con la política del cuadrilátero, donde estaba la India. Es decir, esto es una refutación clara del realismo estructural de John Mearsheimer, del realismo ofensivo, porque como dice otro amigo mío, el tratadista Andrew Korybsko, los realistas estructurales están equivocados al pensar, y se ha visto claro, que Rusia, la parte de los occidentalistas rusos, podrían o pretendían que ayudaran a los Estados Unidos contra China. Esto lo pretendían desde los años 90, en la época Yeltsin. Con los círculos de San Petersburgo han visto claro que es poco confiable Occidente para la Rusia de Putin, y se han ido volcando la Rusia de Putin, asociación de Rusia con la India, para hacer una política bipolar
multipolar con Rusia y para equilibrar el ascenso de China de una manera suave. Además, el Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, llamado RIAC, prestigioso grupo de expertos en el que está el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que es el presidente de la Junta de Síndicos, habla también de este concepto indio de bimultipolaridad cada vez más compleja. Y los últimos escritos que han hecho ahora desde Rusia, por ejemplo, la revista del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, retoma incluso en el Valdai Club este concepto de bimultipolaridad, porque por una parte existiría el enfrentamiento del divide y vencerás que pretende la anglosfera, Estados Unidos y Reino Unido, a través de triángulos, es decir, lo que busca Occidente es enfrentamiento o reactivar o reavivar enfrentamientos Rusia-China o la India-China. Y para eso está los puentes que tiende Rusia entre Rusia-India, Rusia-China. A su vez, la política astuta, pero cada vez menos efectiva, de la triangulación dual, que es lo que he dicho antes, que pretende Estados Unidos de dividir a través de triángulos, esto se está viendo que cada vez tiene menos fuerza porque Rusia, si bien es verdad que no quiere volverse desproporcionalmente dependiente de China, lo que sí hace Rusia es buscar acercamientos. Ya se ha visto claro que el acercamiento con la Unión Europea es una estupidez. Hemos visto la reacción de sumisión de la Unión Europea con el tiro en el pie que se ha dado a Alemania y por ende todos los europeos en la destrucción del Nord Stream 1 y del Nord Stream 2 y la dependencia absoluta de materias energéticas como el gas natural licuado, fundamentalmente de Estados Unidos, más caro y ecológicamente, ya que les preocupa tanto a Occidente la ecología, más peligroso ecológicamente. También Rusia ha sido pionera en establecer puentes con lo que se llama la Umma Pivot, es decir, los países de mayoría musulmana, entre ellos Turquía. Y estas políticas bipolares, que repito, en el norte de África, de Asia Occidental y del sur del Cáucaso, llevan este matrimonio de conveniencia, y digo bien, son distintos, pero matrimonio de conveniencia, entre Rusia y China. Todo esto podemos verlo además en otro mapa, cómo se está intentando desarrollar los corredores de conectividad geoeconómica de la India con los países musulmanes de esta Umma Pivot, unificar las conexiones entre el Mar Negro, Rusia, Asia Central y la India, en lo que se llama el corredor de transporte norte-sur, que está actualmente estancado, sobre todo por las presiones de Occidente contra Rusia, y el futuro corredor árabe-mediterráneo, corredor de Europa, a través de los países del Consejo General del Golfo de Asia Occidental, incluyendo incluso a Israel, ambos socios de Rusia. Si vemos ahora el corredor, el comercio bilateral entre Chennai, el corredor marítimo Chennai-Vladivostok, esto es otra diapositiva, la de Chennai-Vladivostok, no, esa no es. Ahí podemos ver, no, esa tampoco es. Ahí vemos, exactamente esa, ahí vemos que actualmente hay dos vías de conexión de Rusia, de la que llaman existing, la existente, que va desde el puerto de Mumbai o Bombay antiguo de la India hacia el puerto de San Petersburgo, que recorre el canal de Suez, es decir, el Golfo de Adén, canal de Suez, mar Mediterráneo, España, Portugal, el canal entre Gran Bretaña y Francia, y llegaría hasta San Petersburgo. Ese canal, que es esa vía de comunicación existente, esa vía marítima para contenedores entre la India y Rusia, aparte de ser más larga en millas náuticas y hacerlo en 30 y tantos días, lo que está propuesto ahora es, pone ahí proposed,
es entre el puerto de Chennai, que es al sur, lo veis señalado en la parte este de la India, la parte en rojo, y veis que es una comunicación que acorta millas náuticas, 5.647 millas náuticas frente a 8.675, y que haría que los contenedores que van desde el puerto de Chennai llegasen al puerto de Vladivostok. Todo eso sería Mumbai, Irán, San Petersburgo. Todo eso facilitaría el comercio por parte de la India en este caso, con Rusia. Y sería una vía competitiva y complementaria al OBOR, que es el otro mapa, el que hemos visto antes. El OBOR es la ruta de la seda marítima y la ruta terrestre es OBOR, responde al acrónimo de One Belt, One Road, por eso lo de OBOR, y es el desarrollo que tiene China desde la ciudad de Xi'an hasta pasando por repúblicas centroasiáticas caucásicas, pasando por Teherán, Estambul en Turquía y llegando a Moscú, y de Moscú a los puertos holandeses de Duisburgo y Rotterdam. Decir también que hay un tren que va desde Xi'an hasta Madrid y recorrería todo eso que hemos visto, pero bajando desde Francia hasta Madrid. Y eso sería como rutas terrestres y como rutas de cooperación de la Organización de Cooperación de Shanghái y de los BRICS, que pueden aprovechar de esas rutas. Y existe una ruta marítima que hemos visto complementaria a la anterior y es concurrente con la anterior, que es la ocupación de China de determinados puertos, atravesando, en este caso, el estrecho de Malaca, que hemos dicho que se intenta evitar en un futuro a través de un canal que se va a hacer en territorio de Tailandia, que evitaría tener que pasar por los puntos 1 y 2, que son los puntos de entrada y salida 1 y 2 del estrecho de Malaca, y sería atravesando a través del punto 4 que veis, sería ese canal, unificaría las salidas de los puertos chinos directamente al Océano Índico, acortaría las rutas y permitiría evidentemente el colapso provocado que países del AUKUS, en este caso Australia, Reino Unido y Estados Unidos, quisieran provocar a sus competidores económicos. En esta nueva arquitectura regional en el Indo-Pacífico, ¿hay sitio para Europa? Pues evidentemente para Europa, tal como está estructurada la Unión Europea actualmente, no. Porque han convertido a las poblaciones europeas en vasallos de los intereses del Reino Unido y fundamentalmente de los Estados Unidos. El golpe de timón que ha dado Putin y los países del Consejo General del Golfo y de los países de la OPEP, ya en los años 70 hubo un primer golpe, en la década de los 70, de Arabia Saudita contra lo que era la era, durante toda la era colonial, de las llamadas 7 hermanas, cártel de compañías petroleras que eran entonces, las digo con su nombre anterior y con su nombre actual, la Anglo-Iranian Oil Company, hoy British Petroleum, la Royal Dutch Shell, la Standard Oil of California, la Gulf Oil, Texaco, hoy Chevron, eso Standard Oil, hoy ExxonMobil, y la Standard Oil of New York. Pues bien, lo que antes era un cártel de estas compañías petroleras ya sufrió un primer golpe con la crisis del petróleo en los años 70, con la nacionalización por parte de Arabia Saudita de su compañía petrolera Aramco. Hay que señalar la importancia de la última reunión de la OPEP Plus, porque es ahí donde se refleja realmente la lucha geoeconómica entre las finanzas globales versus la energía global, que no es lo mismo. ¿Quién saldrá victorioso?
pues evidentemente detrás de estas compañías transnacionales están las compañías financieras, porque si vemos, por ejemplo, ExxonMobil, están participadas por Vanguard Group, por BlackRock, por State Street, es decir, el mundo de las finanzas globales contra el mundo de las energías globales nacionalizadas y soberanas. La decisión de la OPEP reciente y del ministro de Arabia Saudita con que los periodistas estadounidenses atacaron porque decía que tenían como rehén a la economía mundial, lo único que han hecho es, ante la recesión y la estagflación de todo Occidente, es reducir las cuotas de producción de petróleo, y el presidente Biden durante un año no ha podido calibrar ni el precio del petróleo, ni la inflación galopante, y sus incrementos de ampliación de suministro de combustible dentro de los Estados Unidos, consumiendo las reservas estratégicas de petróleo, le puede salir caro. Porque si bien ahora están amenazando, y así es como lo hace los países anglosajones, amenazando al resto de países productores de petróleo con un proyecto de ley que llaman NOPEC, que ya en mayo de este año ha sido aprobado por el Senado. ¿Qué significa ese NOPEC o proyecto de ley de No Oil Producer and Exporting Cartels? Llaman cártels a las empresas soberanas de los países, pero en cambio no llamaban cártels a las 7 hermanas cártel, compañías privadas, que hacían y deshacían hasta los años 70 a su antojo, y sobre todo a partir de la crisis de 2007-2008 tienen mucho que luchar contra las compañías petroleras nacionalizadas. Desde su fundación en los años 60, la OPEP recibió un mandato específico que era coordinar y unificar las políticas petroleras de todos los Estados miembros, fijando efectivamente los precios del petróleo. Pues bien, ahora, desde Trump y ahora sobre todo con Biden, hay una amenaza de aprobar este proyecto de ley que está desde el abril del 2020, que ha sido aprobado por el Senado de los Estados Unidos en mayo del 2022, y que significaría anular a la OPEP, eso es lo que pretenden los Estados Unidos, exponer a Arabia Saudita a ser demandada por la legislación antimonopolio de los Estados Unidos, exigiéndole, ya más o menos lo tengo cifrado, una responsabilidad total de $1 billón. ¿Qué significaría esto? Hacer que el valor de la compañía Saudi Aramco, de la compañía nacional de petróleo saudita, hacer su valor efectivo en cero si le exigiesen. Por eso Arabia Saudita está estableciendo lazos con China y con Rusia, porque está viendo que estas amenazas desde el 2020 y ahora ya materializadas en el 2022, el director ejecutivo de la compañía Saudi Aramco, Amin Nasser, ha dicho claramente que las decisiones de producción de petróleo y gas de Saudi Aramco son asuntos soberanos que permanecerán en manos del gobierno de Arabia Saudita. Y ya se está haciendo ventas. Todo esto rompe con toda una trayectoria que era el acuerdo central del año 45 entre Franklin Delano Roosevelt y el rey Abdulaziz, que era un acuerdo que se hizo en el crucero Kinsey de los Estados Unidos en el canal de Suez. Era la época que nacieron los petrodólares. Pues bueno, esto ya está feneciendo, está muriendo, porque desde estos acuerdos de la OPEP Plus, donde está Rusia, se está comercializando petróleo a Arabia Saudita en yuanes y se está haciendo acuerdos con Rusia fuera del mundo del dólar. Que sepamos, para terminar este punto, y luego veremos el porqué, la importancia de la India también, que la elección presidencial en Estados Unidos, como bien sabemos, es el 2024. Hay elecciones a medio término ahora en noviembre. Cada cambio de $10 por barril en el precio del petróleo crudo resulta más o menos un cambio de 25 a 30 centavos
en el precio de un galón de gasolina en Estados Unidos. Pues bien, cada centavo que aumenta el precio promedio de la gasolina en los Estados Unidos, se pierden más de 1.000 millones de dólares al año en gastos adicionales al consumidor. Desde la Primera Guerra Mundial ha habido la dinámica que cada POTUS, cada presidente de los Estados Unidos en ejercicio, ganaba las reelecciones 11 de cada 11 veces, salvo que la economía entrase en recesión, como está pasando, que dentro de los 2 años la economía de los Estados Unidos pudiera entrar en recesión, o que el precio del barril supusiese esto para los consumidores, gastos adicionales para los consumidores norteamericanos. Las alianzas, además de incluso de un miembro de la OTAN, como puede ser Turquía, con Arabia Saudita, con Azerbaiyán, con incluso Pakistán, las relaciones de la Unión Económica Euroasiática, en donde está Armenia, la India con Rusia, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el CSTO, son los dos instrumentos internacionales de Rusia que están al unísono con los dos instrumentos internacionales de China, que son BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. En la última reunión de Samarcanda se ha visto claro que si bien hemos visto esto de la ruta marítima Chennai-Vladivostok, que permitirá que buques portacontenedores grandes que viajan a una velocidad de crucero entre 20 a 25 nudos, es decir, a 37-46 kilómetros hora, se pueda pasar de los 30 días a los 20 o incluso 15 días. Y esto une todavía más la economía de Rusia con la economía de la India y permite un equilibrio entre las relaciones que tiene China con Pakistán y el acercamiento entre los rivales y enemigos musulmanes de Pakistán con sus enemigos tras la descolonización, que es la India hinduista. Pero no querría meterme en política interior de la India, sí decir que existe un peligro de caer en extremismos. La India tiene un sistema, es la constitución con más artículos del planeta, tiene 420 artículos y tal cantidad de enmiendas, no sé si son 60 y tantas enmiendas, la constitución más extensa de la Tierra, pero el espíritu de la Constitución de la India, desde su origen, era integrar a todas las religiones, a todas las etnias y a todas las lenguas y a todas las razas que forman parte de la India. Los enfrentamientos entre Pakistán y la India, lo único que favorecen es a los enemigos tanto de Pakistán como de la India, porque si bien en ese mapa de división que se creó tras la salida de los británicos troceando la India, se crearon países de donde no existían países, el propio Pakistán, se creó de lo que era un trozo de lo que había sido Afganistán, que era mucho más amplio que lo que es hoy día, y la zona costera de Baluchistán se unió a zona de Cachemira y a zona de lo que había sido Afganistán para crear ese Pakistán occidental, hoy solo Pakistán. Y el Golfo de Bengala se dividió por parte británica en un Bengala hindú, en lo que está más metido en la zona de Calcuta, y un Bengala islámico, que es lo que hoy es Bangladesh. Pues bien, repito, si a través de todas estas cooperaciones que se están haciendo y a través de todos estos canales económico, marítimo, terrestres que China está promocionando y que Rusia está coordinando también junto con China, permitiría que después de haber sufrido dos grandes crisis financieras en el 2008, la inmobiliaria y la financiera, la pandemia del 2020 y la impresión excesiva de papel moneda en el mundo occidental, los llamados quantitative easing,
si queremos que una economía global que está paralizada siga desarrollándose, se está desarrollando en Asia y en Eurasia, gracias a esta superación de divisiones que se basan en todas las alianzas que estoy diciendo. Y querría terminar también que toda esta cascada de sanciones históricas de la Unión Europea contra Rusia están perjudicando en un primer lugar a la propia Unión Europea, y que todas las conexiones que se están haciendo de corredores económicos, los que se llama el CPEC, el corredor económico China-Pakistán, se va a ver reforzado por corredores alternativos, como puede ser este CPEC, que es China-Pakistán Economic Corredor. Hay un North CPEC, que son países de Asia Central, Rusia, Turquía e Irán. Un South CPEC, que son la zona de puertos de África Oriental, Djibouti, Mombasa, con el puerto de Gwadar en Pakistán, y la unión entre el foro BRI de conectividad euroasiática con la Unión Económica Euroasiática que lidera Rusia. Es decir, los BRI y los BRIC, por una parte, y la Unión Económica Euroasiática están en coordinación, y todos los países que se unan a estas alianzas saldrán ganadores en sus desarrollos económico internacionales. Me gustaría abrir turno de preguntas. Perfecto. Porque si bien tenía sobre política interior y peligros que puede tener la política interior de Modi en cuanto a desarrollar, si me permitís muy brevemente, lo digo porque lo tenía tratado. Esta semana, por ejemplo, cientos de millones de personas en la India han estado celebrando lo que se llama el Festival de las Luces, el Festival Diwali. Esto se ha celebrado en distintos puntos de Europa. Tengo amigos en Reino Unido, en Leicester, en Midlands, en Birmingham. Bueno, pues el espíritu pacífico del hinduismo, que es una religión pacífica, y tenemos el ejemplo de Mahatma Gandhi, que hablaba y podía utilizar en los textos y leer textos de hinduistas como el Bhagavad Gita, o textos, incluso coger el Corán o textos cristianos y decir que por encima de las diferencias religiosas estaba la unión de todos los indios. El desarrollo, la India tiene dos grandes partidos, el partido del Congreso, que ya hemos visto antes, y un partido que se llama el Partido Popular Indio, que es el que está gobernando, que es un partido que tiene el peligro de sus extremos, por así decirlo, político-religiosos, de confundir hinduismo, que es una religión pacífica, en el concepto con un concepto que se llama Hindu-Rashtra, es decir, una nación hindú solo para los hindúes y los que consideran una asociación patriótica hindúes. Este peligro de este Partido Popular Indio en el gobierno por sus lados extremistas es algo que Narendra Modi tendría que controlar, porque esta fusión entre nativismo y religión no tiene que ver nada con el hinduismo. Y en esta celebración que he dicho antes del Diwali, ha habido enfrentamientos sangrientos en estas ciudades europeas, británicas de Leicester, Midlands y Birmingham, de determinados hindúes extremistas de derecha, porque consideran que el hinduista tiene que ser hindutva o hindutva. Es un término acuñado en 1920 por Savarkar y que pretende que la India, que tiene 1.400 millones de personas, de las cuales el 80% son hindúes de religión hindú, pero también hay un 14% de musulmanes y hay parsis, que son zoroastrianos de origen persa. Existen los sikhs, que es otra fraternidad, existen budistas y existen cristianos. Solo consideran a los budistas y a los sikhs como asimilables a los hindúes, es decir, a proteger, y parte extremista de los hindutva, que no son
hinduismo religioso, pretende expulsar a todos los que no sean, es decir, expulsar a todos los musulmanes, a los parsis y a los cristianos. Esto es peligrosísimo porque la anglosfera se vale de estos enfrentamientos raciales, religiosos, para dividir y debilitar estas naciones y meter cuñas de disensión y de enfrentamiento entre lo que tendría que ser el discurso antes de que asesinasen a Gandhi, de que por encima de las diferencias religiosas, por encima de las diferencias de casta y de clase, existe una India independiente, una India laica, una India república federal y una India socialista, como está reconocido en la Constitución de la India. Magnífico, Francisco Javier. Digo los dos nombres para que no te equivoques a quién me estoy refiriendo. Muy claro, muy concreto para entender este profundo cambio sistémico y para entender una de estas patas, reitero, de este nuevo poder, que cuando tú diste los números macroeconómicos, la verdad que son sorprendentes y la verdad que son contundentes. Y es evidente que en todo proyecto geopolítico de un pueblo, de una nación, va a haber proyectos contrarios para impedir que eso se desarrolle, y en eso son habilidosos históricamente Occidente, pero fundamentalmente la angloesfera, que como bien mostraste en ese mapa de cuando se la dividió a la India luego de la independencia, generó conflictos que hasta la fecha todavía están vigentes, con conflictos y guerras, que pareciese ser que lentamente se van reduciendo las posibilidades, pero siempre está vigente y latente un desequilibrio, y lo dijiste muy claramente, con este surgimiento de partidos ultranacionalistas que pueden ser utilizados como caballo de Troya por los agentes o los activos que siempre tiene el imperio anglosajón, porque no nos equivoquemos, muchísima gente ha estudiado en las universidades británicas o norteamericanas y tienen esa capacidad para motorizarse, y no nos olvidemos tampoco de que existe una herramienta desde los 90 que se llaman las ONG, mediante las cuales nos instrumentan, y los argentinos lo sabemos muy bien, porque se nos está lanzando un problema donde no lo debería haber, en un enfrentamiento con pueblos aborígenes. Pero bien, y esto demuestra que los decadentes no están quietos, los decadentes están en acción y quieren seguir manteniendo sus privilegios de cualquier forma. Y creo que fue trascendental que explicaras las distintas alternativas, porque la población en general no tiene conocimiento de los nuevos corredores indio-rusos, pasando por Centroasia, muy poco conocimiento de la nueva ruta que ya está en pleno funcionamiento chino-pakistano con el puerto de Gandhar. Hay muy poco conocimiento, hemos sido uno de los pocos grupos que hemos hablado de la reunión de Samarcanda, que ha definido muchísimas cosas, como también que se ha definido en estos días con el discurso de Xi Jinping al finalizar el congreso del partido, y se ha notado con también declaraciones posteriores del canciller chino,
de una nueva postura no tan complaciente con las actitudes de la angloesfera. Y por supuesto que las declaraciones de Vladimir Putin en la reunión de Valdai, ahora de Moscú de estos días, ha sido también en ese mismo sentido. O sea, los caminos son concurrentes, los caminos son claros y concretos. Quienes quieran ver, que lo vean. El problema es que la mayoría de nuestras poblaciones no tienen acceso a este tipo de datos, este tipo de información. Así que bueno, yo te agradezco profundamente que hayas hecho referencia todo, sintéticamente a todo esto. Sabemos que en el poco tiempo que tenemos y disponemos por los medios estos de comunicación masiva, no es fácil sintetizar y explicar todo de una sola vez, pero es un gran paso adelante. Voy a pasar a las preguntas que les reitero a los queridos amigos que están presentes, que las hagan escrito por escrito en el chat. Y acá tenemos, vamos a ver. Lo primero hay, Adolfo Toledo dice, tengo una pregunta de economía, especialmente de Europa, te quiere hacer. Sabemos que la lucha es por el poder hegemónico, económico y geográfico. ¿Hay noticias o rumores en el ámbito bélico del uso de una bomba sucia por parte de Ucrania que puede que haya quedado obsoleta la idea por la denuncia rusa? ¿Cómo se puede desactivar la bomba sucia que está lista para explotar en Europa? Por causa, un solo ejemplo. Tienen una deuda de 4.375 billones, equivale al 553% del PBI, es decir, cada holandés debe 234.000 dólares cada uno. Solo por ejemplo, Irlanda es peor. ¿No es también una bomba sucia para Europa y el mundo? Me calculo que es la referencia de las deudas externas que ha logrado adquirir toda Europa. Pues la pregunta sintetizada, si bien la he entendido, tiene que ver con el proceso de latinoamericanización que está sufriendo el continente europeo a través de esas instituciones caballo de Troya de Estados Unidos, que es la Unión Europea, lo que ha devenido la Unión Europea de Bruselas. He intentado explicar que las políticas desde el 2007, con la crisis 2007-2008, de dar a la maquinita del dinero para salvar bancos, fundamentalmente, las llamadas políticas de quantitative easing en la crisis financiera e inmobiliaria del 2008, han conllevado un incremento de las deudas públicas de los estados, que como luego no ha ido directamente a las empresas, después con la crisis COVID se ha intentado también dar a la maquinita por parte de la Unión Europea, en este caso, una parte para las empresas, fundamentalmente para compras de vacunas y para otra serie de... Ahí tenemos el caso del escándalo de la señora Ursula von der Leyen a través de su esposo como miembro notable de una de las farmacéuticas en donde se ha dado más dinero por parte de la Unión Europea. Pero yo diría que cuando he utilizado el término de latinoamericanización es que con el instrumento de la deuda lo único que se está haciendo es sometiendo a las poblaciones a ese imperio que he dicho al principio de lucha entre las finanzas globales y la economía de la energía o de las economías nacionales. Se ha hecho depender todavía más a la Unión Europea en procesos de desindustrialización, y ahora ya el golpe de gracia de la desindustrialización empezó en los años 80-90 con los países del sur de Europa, que fueron desindustrializados, y ahora en los años desde el 2021 para acá estamos viendo como el golpe de gracia se ha dado a la propia Alemania, corazón industrial de Europa,
con ese proceso de salida de capitales con la excusa de la guerra en Ucrania hacia los Estados Unidos y con la política de cargarse a las industrias nacionales de la Unión Europea con el tiro en el pie, con las sanciones a los recursos energéticos fundamentalmente provenientes de Rusia, gas y petróleo. Por lo tanto, la perspectiva, no creo que con la actual Unión Europea se pueda salvar la situación, porque han sido los artífices o los mecanismos por los cuales los intereses anglosajones han dinamitado, bombardeado no solo Nord Stream 2, sino la economía industrial europea, a favor de la economía en decadencia de los Estados Unidos, sino que diría que ha habido un movimiento, y se va a ver estos días, no sé qué conllevará, porque fieles vasallos servidores difícilmente se van a rebelar contra su señor. Hemos visto como tras unas conversaciones entre Macron y Olaf Scholz va a hacer una visita a la República Popular China para intentar retomar por la vía china inversiones de China hacia Europa, teniendo en cuenta que ya el presidente de los Estados Unidos, que yo me atrevería a decir en Yiddish, me decían unos amigos que definían al presidente Biden con dos términos en Yiddish, en esa lengua de los judíos del norte de Europa, o lo definen como un Schlemil o como un Schlimassel. ¿Qué es un Schlemil? Schlemil es un clownse, es decir, torpe, tonto, víctima inocente de bromas. Eso sería el Schlemil. Pero también puede que Biden no solo sea un Schlemil, puede que Biden sea un Schlimassel, un inepto, un torpe, que todo lo que toca lo termina haciendo mal. Digo esto por cómo va la situación económica de los Estados Unidos. Pero el problema de Europa ahora, que se ha tirado el tiro en el pie con las relaciones que había cada vez crecientes desde la época anterior a Merkel de Alemania con Rusia, esa integración euroasiática que ya incluso antes de la Primera Guerra Mundial siempre Alemania tenía puesto esa mirada hacia Eurasia. Primero, una mirada de lobo colonizador. Pensemos en los intentos del Tercer Reich de querer anexionarse los graneros eslavos de Ucrania. Por eso la paradoja de la vida, es decir, los que más castigaron a la población ucraniana con una esvástica, hoy día grupos con esvásticas se dicen libertadores de Ucrania. Es algo que es incomprensible. Quien te ha matado en la historia es el que llevas el símbolo del que te ha más machacado en la historia. Pero bueno, a lo que iba, este intento, y para terminar con la pregunta, este intento de incrementar las deudas públicas europeas que se ha hecho y desindustrializar Europa ya definitivamente, no sé si el viaje de Olaf Scholz a China podrá hacer algo, porque repito, la Unión Europea como tal es el caballo de Troya actualmente para que Europa deje de ser Occidente y sea Europa. Magnífico, muy bien. Acá hay otra pregunta del señor Jorge Capelán. Muchas gracias por la interesante exposición. Me gustaría saber cómo ve la situación en Pakistán con la protesta por la rehabilitación de Imran Khan. ¿Se puede esperar un cambio político allí? ¿Qué efectos geopolíticos cabría esperar de ello en caso de que suceda? Pues las últimas noticias que he tenido sobre Pakistán es que si bien se ha hecho esa prohibición expresa para que el expresidente Imran Khan no pueda celebrar reuniones públicas, es preocupante cómo la anglosfera está haciendo de las suyas allí, porque ha habido una visita reciente del 1 al 16 de octubre, tengo aquí datos, del general Qamar Javed Bajwa, repito, general Qamar Javed Bajwa,
que es el general más prestigioso del ejército pakistaní. Pensemos que el ejército de Pakistán es un ejército de 600.000 hombres y es el único ejército islámico con armas nucleares. Curiosamente, no le correspondería a un militar ir a Estados Unidos y reunirse durante 16 días con el Departamento de Defensa, con el Consejo de Seguridad Nacional y con los organismos de inteligencia, entre ellos la CIA, porque esto descalifica al gobierno que ha, por así decirlo, derrocado o sustituido al gobierno autónomo que tenía Imran Khan. Yo entiendo que es muy peligroso, muy peligroso, esta visita que ha hecho este general, que en teoría está cercano a su jubilación o a su retiro, pero que tiene conexiones en el ejército fundamentales en el ejército de Pakistán, y ya he dicho lo que supone el ejército de Pakistán. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, por poner el caso, ha hecho una visita a Estados Unidos paralela y sin conexión con la de este general Qamar Javed. Entonces, el problema está en cómo Pakistán y los pakistaníes quieran seguir con los lazos con la República Popular China y el desarrollo del Pakazuf, es decir, Pakistán, Uzbekistán y China, cómo sepan disminuir las tensiones con la India, porque todo lo que sea en Pakistán reforzar los lazos con la República Popular China y disminuir las tensiones con la India será en bienestar de la población de Pakistán. Todo lo que sea seguir en las esferas del occidente estadounidense servirá para seguir utilizando a Pakistán como en el pasado han utilizado a Pakistán como nido de desarrollo de cédulas terroristas que tras el abandono sangrante de Afganistán se ha visto necesario que para luchar contra Daesh, y en este caso el papel que tuvo Rusia en lucha contra Daesh, se tuvo que utilizar a los propios talibanes como extremistas buenos frente a los extremistas malos creados por Occidente del Daesh. Gracias, Francisco Javier. Acá hay otra pregunta. Es del señor Miguel Irasovsky. Excelente, muy claro. ¿El aumento de la población en la India podría conspirar para que alcance a ser segunda economía mundial? ¿Podrá alimentar a semejante masa poblacional? ¿O ese crecimiento no promete una sociedad más igualitaria para todos? Hombre, con las políticas, si siguen las políticas del actual Partido Popular de la India, de Narendra Modi, que es un partido fundamentalmente de centro derecha con grupos de extrema derecha y cuyas políticas económicas son políticas neoliberales o políticas poco distributivas, pues realmente este crecimiento difícilmente podrá llegar a ser inclusivo. Si volviesen, es verdad que el partido del Congreso, que se dice de centro izquierda, de la familia desde Nehru a la familia de los Gandhi, desde Indira Gandhi y los descendientes de Indira Gandhi, fueron los que introdujeron, después de haber hecho políticas socializantes, fueron los que introdujeron en los años 90 las primeras políticas neoliberales, también hay que decirlo, porque de las políticas neoliberales han ido de las manos tanto de centro derecha como de centro izquierda como de socialdemócratas. La realidad es que para ser inclusivo tendrán que fijarse en lo que hace su vecino China y para acabar con la pobreza, como ha terminado la República Popular China con la pobreza, tendrán que hacer políticas similares. Pero la realidad es que para convertirse en un segundo no lo veo, durante 100 años no se van a convertir en la segunda economía mundial. A lo sumo podrán llegar a ser la tercera economía mundial y en un determinado momento podrían llegar, en un medio siglo, podrían llegar a ser la segunda potencia después de China. Es decir,
pensemos que el decalaje, la diferencia que tiene el crecimiento económico de China con el de la India es brutal. Cuando hablaba de los PIBs, el PIB pues de la India en el 2022 es de 3,5 billones, pero el de China, si mal no recuerdo, el cierre va a estar en torno a los 14 billones, es decir, es un decalaje tremendo, es decir, y China se está acercando y va creciendo a superar a Estados Unidos, que está en 20, China podrá estar en 17, 18 en el año 2023, sobre todo con la estagflación de los Estados Unidos, y podría superar en el 2024 y seguro en el 2030 superaría a los Estados Unidos. La India iría en un tercer lugar, camino de convertirse. Si no pasa eso que he dicho, esos fenómenos que se producen por parte de Occidente, que lo he dicho al principio de mi exposición, cuando he hablado de una catástrofe financiera o de una catástrofe cataclismo político, pues salvo esos dos supuestos, sí va camino de convertirse, de pasar de ser la sexta economía a ser la cuarta y a posiblemente ser la tercera economía mundial. Bien. Bueno, estamos observando que tenemos entre los presentes a varios amigos, incluyendo algunos periodistas expertos en política internacional de nuestro medio cordobés. Lo puedo ver a Mariano Sarabia por acá, quien hace un tiempo estuvimos trabajando, bueno, él hizo un curso, dictó un seminario sobre la India y muy amablemente me invitó para que hablara un poco de geopolítica de la India en su programa. No sé si Mariano quiere hacer alguna consulta acá a nuestro gran amigo Francisco Javier. Si tenés alguna duda para consultarle, te habilitamos el micrófono. A ver, ¿cómo se hace esto? Tengo que ver cómo se te habilita. Ahí está. Ahí. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. No, simplemente muchas gracias. He escuchado atentamente y me he nutrido muchísimo. Tengo muchas consultas, pero principalmente dónde lo podemos seguir a Javier o a Francisco Javier, porque es muy interesante todo lo que plantea. Me gustaría tener un sitio, un lugar donde leer y escuchar sus opiniones. Pues a través de Twitter, de momento está desde hace unos meses la cuenta de Revoltaire 62, RE Voltaire 62. Es la mezcla del término del escritor Voltaire y de Revoltaire, que en francés pronunciado es revolucionar, hacer vibrar las conciencias, y el 62, la fecha de mi nacimiento. Voy a ir creando otra serie de foros y que con el tiempo iré anunciando a través de mi cuenta en Twitter. Ahí lo encontré y ya lo sumé. Muchísimas gracias. Y gracias a Carlos por estos espacios realmente tan necesarios, porque lo que está en juego es la humanidad, ¿no? Así que muchas gracias a los dos. Gracias a vos por participar, Mariano. Bueno, ya estamos en las casi 2 horas desde que se inició esta hermosísima conferencia. Ya a Francisco Javier se le acerca la medianoche en su casa, por el cambio horario. Espero que haya cenado antes de empezar la conferencia. Bueno, entonces te hemos puesto a dieta obligatoria. y bueno, no queda nada más que agradecerte
en primer lugar, también agradecerle a José Francisco, que desde Costa Rica nos hace el apoyo técnico, como todas estas oportunidades, y que a partir del lunes este video va a estar instalado en nuestro canal de YouTube de Dossier Geopolítico para que esté de libre acceso para quien le interese esta temática que hemos lanzado este año 2022. Reitero que era los grandes movimientos que están causando el cambio sistémico del mundo. Y bueno, nada más que agradecer también la presencia de todos los amigos que nos acompañaron y fundamentalmente reiterarte este agradecimiento, Francisco Javier, por tu gran predisposición y tu generosidad para estar trabajando un sábado a la noche con nosotros, y que además sos un personaje de un nivel realmente increíble y que demuestra que todavía en Europa tenemos gente para que pueda salvar a ese occidente que ha entrado en un cono de sombra debido a la hipermediocridad de pseudas dirigencias políticas que se disfrazan de derechas, de izquierda, de centro, de arriba y de abajo, pero que a la postre son súper serviles y casi cipayos de el imperio anglosajón, que quiere mantener a rajatabla sus privilegios a como sea, y no va a trepitarle lamentablemente, como no ha trepitado en lanzar bombas atómicas sin mayor ponerse rojo ni colorado, ¿no? Y tergiversar la historia posteriormente para parecer como encima que eran buenos haciendo eso. Pero nada, si quieres despedirte, te agradezco de nuevo, Francisco, y muchísimas gracias. Nos veremos próximamente en los habituales programas que nos convocan. Pues un placer, y pensar que algo que deberíamos de tratar desde los dos lados del Atlántico es saber cómo toda América del Sur tendría que mirar hacia una integración de una comunidad económica iberoamericana, donde España, por una parte, se superase la leyenda negra y también se superase la soberbia española, de tal manera que España supiese integrarse peninsularmente con una confederación ibérica con Portugal, y eso permitiese a través de la iberofonía que las lenguas portuguesa y española integrasen una Iberoamérica donde fuesen lazos de igualdad y de win-to-win. El mejor cierre de esta conferencia. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y tengan muy buen sábado y fin de semana. Hasta la próxima.